Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Hola, bienvenidos a Diálogos Metropolitanos. Qué rico que están con nosotros aquí, que nos acompañan en esta conversación, en este reconocimiento de lo que nos sucede en cada uno de los 10 municipios que conforman la subregión del Valle de Aburrá. ¿Usted en cuál está? ¿Está en el norte? ¿Está en el sur? ¿Está en el centro? Bueno, cada uno de estos municipios tienen trabajos conjuntos y uno de ellos es la planeación de su territorio. ¿Eso en qué consiste? Porque es importante saber de cómo se planifica el territorio metropolitano, qué herramientas está ofreciendo el área metropolitana, en qué ha avanzado y ese gran conocimiento que hay ya de lo que sucede en toda esta subregión. De eso vamos a conversar hoy porque queremos que ustedes como ciudadanos lo tengan muy claro y quienes nos están viendo y están pretendiendo ser candidatos a las alcaldías, a los consejos, a las juntas administradoras locales, a la misma gobernación de Antioquia, puedan tener a disposición una información que es muy útil porque ya no podemos decir es que no sabíamos, es que no conocíamos esa información. Hay una información muy valiosa que está ofreciendo el área metropolitana que es de obligación conocimiento y entonces queremos facilitar desde este programa de televisión que ustedes la tengan muy cercana. Es clave, director, buenas tardes, tener información del PEMOT, del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial y también de todo el estudio de cargas que se hizo con Urban en la Universidad de AFIT. Hola Liliana, un saludo muy cordial para ti, a todo el equipo de Diálogos Metropolitanos y obviamente a todas y todos nuestros televidentes, a nuestra invitada y a nuestros invitados, como siempre, personas que tienen muy buena capacidad para desarrollar estos diálogos y darle a conocer a la ciudadanía alrededor de estos diálogos, pues muchos de los temas que estamos implementando, en los que estamos avanzando en el área metropolitana. Hoy dos temas claves que no se excluyen, sino que por el contrario se complementan. Se ayudan entre los dos. El Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, que no es un POT metropolitano, enseguida vamos a hablar de ello, pero que sí termina integrando y articulando y dialogando y conversando con los planes de ordenamiento territorial de los 10 municipios del Valle de Aburrá o con los planes básicos de ordenamiento territorial. Vamos a hablar de esos temas que son muy importantes. Pero también hemos ido encontrando en todo este proceso que los instrumentos de planificación y la capacidad de prospectiva y de proyectar en el tiempo de ver al futuro se está quedando corta. Sí. Porque hemos encontrado unos temas que se vuelven muy complejos y es como si uno estuviera planificando unos territorios que ya no existen, que ya no son. Y por eso encontramos en Urban, en la Universidad de AFID, un estudio que venía adelantando con el municipio de Envigado, muy valioso, y que cuando nosotros conocimos ese trabajo con el municipio de Envigado, pues le dijimos a Urban, hagámoslo todo en el Valle de Aburrá, y ese estudio nos permite construir una plataforma que van a poder utilizar incluso los ciudadanos, tú ahora lo dijiste, concejales, diputados, congresistas, ejecutivos o candidatos o candidatas, empresarios, ciudadanos en general, de qué pasa si hacemos un desarrollo urbanístico en X territorio, cómo se incrementará el número de automóviles, qué pasa con el agua, qué pasa con los residuos, qué pasa con la salud, la movilidad, etc. Y esa complementariedad, estamos diciendo nosotros, se hace hoy más que necesaria. Entonces vamos a hablar de esos dos temas, ¿por qué? ¿Qué es el PEMOT? ¿Eso cómo se hace? ¿En dónde existe? ¿Dónde se ha hecho? ¿Cómo se hizo acá en el Valle de Aburrá? ¿Y qué es esa plataforma de capacidad de soporte del Valle de Aburrá que sin duda alguna
entre otras cosas, un instrumento de innovación que no lo conocemos en otra parte aquí en Colombia y no sé en Latinoamérica y en el mundo donde se esté haciendo, pero que es un desarrollo que se ha venido haciendo con Urban y con la Universidad AFIC, que es muy útil para este territorio. Bueno, y también le doy la bienvenida al doctor Víctor Piedrahíta Robledo, subdirector de Planeación Integral del área metropolitana y de alguna manera el papá de estos proyectos y quien ha garantizado que desde el área de planeación, que es la que tiene todo que ver, tengamos estas herramientas, unos instrumentos claves para poder ver todo este territorio. Bienvenido. Liliana, saludarte a ti, a los televidentes, al equipo del programa, a los compañeros, al director. Es un tiempo de trabajo muy interesante donde se adquiere la responsabilidad institucional de encontrar una ruta que con instrumentos como el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, ya por norma, porque es un instrumento que nos da la ley 1625, podamos asumir en estas metrópolis y en estas conurbaciones esa responsabilidad de una planeación estratégica, una planeación en prospectiva, tratando de armonizar las decisiones que efectivamente siguen tomando los municipios, porque esto no violenta para nada las autonomías de los territorios. No nos estamos metiendo los municipios. Para nada, estamos armonizando el ejercicio porque tenemos que convivir como ciudadanía metropolitana, que es una de esas paticas del trípode que nos propusimos desde el ejercicio del plan de gestión de esta administración, y en el camino nos encontramos una estrategia que creemos es supremamente potente, porque nos encontramos la herramienta técnica que va a permitir toma de decisiones adecuadas a los consejos municipales, a los secretarios de planeación, a los propios consultores que los municipios contratan en el momento de la revisión de sus planes básicos de ordenamiento territorial o planes de ordenamiento territorial en el territorio. Perfecto, vamos a profundizar mucho estos temas porque sabemos que puede ser para muchos de los televidentes como algo raro, denso, y vamos a tratar de hacerlo muy coquito para que ustedes lo comprendan, porque es muy importante saber dónde estamos, qué tenemos y qué podemos proyectar o no, o a veces qué podemos pedirle o no a los gobernantes porque exigimos cosas que ya no caben en el territorio. Le doy la bienvenida a Alba Victoria Sigüencia Sánchez, profesional universitaria de la Subdirección de Planeación y también muy a cargo de todo este plan de ordenamiento metropolitano de ordenamiento territorial. Bienvenida, Alba. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo se siente en ese ejercicio y cuál ha sido el papel que usted ha jugado en todo este tiempo que lleva la planeación? Sí, pues el papel, digamos, en el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial es acompañamiento al subdirector, al director del área metropolitana, en este gran instrumento que nos da la ley 1625, en su desarrollo a través de que se hizo con la Universidad Nacional y nosotros como acompañamiento técnico, revisión, estar pendiente de la articulación de este gran instrumento con los otros planes que tiene el área metropolitana, que eso es supremamente importante, articulación con los diferentes equipos de las diferentes subdirecciones para poder alimentar este plan y construirlo realmente entre todos. Eso es muy importante lo que usted está señalando y es que el plan posee muchos instrumentos. Hay unas herramientas metropolitanas, hay unas directrices, está Bio 2030, o sea, hay un trabajo de investigación que durante muchos años es lo que el director ha señalado, el área metropolitana es una cantera de investigaciones y documentos y su trabajo como parte del equipo también era integrar todo eso. Sí, exacto, es lograr pues están en la revisión, en la supervisión, pero también estando y participando activamente en los talleres que se hicieron para la formulación del PMOD, y una de las estrategias fue articular a todos los diferentes equipos y líderes internos también para construir desde la experiencia, el bagaje profesional que tienen todos en el área para poder alimentar a un instrumento que no es solo de la subdirección, como siempre lo ha dicho el director, sino que es de todo el área metropolitana y ahora a entregárselo a todos los municipios del Valle de Aburrá para su efectiva articulación y armonización. Un complemento ahí que es muy importante porque hay otro instrumento que trae el área metropolitana o las áreas metropolitanas, que es el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. Ajá. Ese plan viene desde la 128 y es el que tú estás diciendo. Es Metrópoli 2008-2020 actualizado con Bio 2030. Ajá. Ese plan nosotros no lo estamos tocando con este. Ese plan es un plan que integra los planes de desarrollo de los 10 municipios, en este caso ya con Envigado, y lo proyecta además en el tiempo.
Lo que hizo el legislativo es darse cuenta que ese plan, si bien se prolonga en el largo plazo, terminaba siendo un plan también de corto plazo, porque lo que lleva allí es la integración y la articulación de los planes de gobierno de los alcaldes de cada periodo de elección popular. Entonces, por eso el mismo Congreso, cuando expide la 1625, incluye el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, que integre y articule esos planes básicos de ordenamiento territorial y los planes de ordenamiento territorial, que son a 12 años, que es de más largo plazo, para tener una mirada de más largo plazo. Entonces, ahí incluso nos hemos preguntado por qué la E. No, porque no se trata solamente de un tema de infraestructura, sino de un tema estratégico y de participación ciudadana y de decisión de gobernanza y colectiva del territorio. Entonces es muy bueno hacer esa claridad porque son dos instrumentos que se terminan complementando, entre otras cosas. Se ayudan. Y también le doy la bienvenida al profesor Oscar Mejía Rivera, coordinador ambiental de Urban NEAFIT y director del Estudio de Capacidades de Soporte Urbanos Ambientales del Valle de Aburrá. Bienvenido. Muchas gracias, Liliana. Un saludo al director, al doctor Piedrahita, Alba, Benny Lili. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va ese estudio? ¿Cómo va avanzando? Porque pues he visto que han tenido la posibilidad de presentarlo, exponerlo en otros lugares. ¿Cómo es esa reacción cuando en otros sitios donde usted ha estado, profesor, pueden ver que es posible de manera técnica mirar un poco más al futuro? Yo aprovecho como el espacio, para agradecer esa capacidad que ha tenido como el área metropolitana de entender que estudiar las capacidades es muy, muy importante, porque este es como un esfuerzo que es la primera vez que se hace en el país a esta escala, y tal vez es como el primer esfuerzo que se hace en digamos, para un territorio de más de 100.000 habitantes, no solo en Colombia, sino tal vez en Latinoamérica. Esto es un poco lo que tenemos al frente. Y decir simplemente que las herramientas lo que permiten es mejorar las capacidades, y lo que tenemos al frente un poco es una herramienta que nos permite una capacidad que no es solo la capacidad para decidir lo que tenemos hoy, sino que es una herramienta que nos da la capacidad de ver hacia adelante. ¿A cuánto tiempo? Hoy podemos ver un poco lo que, digamos, con las incertidumbres pues asociadas, pero podemos ver este Valle de Aburrá hasta el 2050, usando tal vez los mejores modelos de aproximación demográfica que tiene hoy el mundo. Y si uno se tiene que ayudar a mejorar las capacidades, si uno quisiera ver la luna que está en Júpiter o las lunas de Saturno, a simple vista no las ve, pero con un telescopio, que es una herramienta que permite ver un poco más lejos, lo puede ver y puede comprender cosas. Esto es un poco lo que tenemos con Densurban, que es un proyecto del área. Bueno, gracias, profesor. Estaremos más a fondo y le doy la bienvenida a Paola Cardona. Paola, vamos a mostrar información y también a compartir la encuesta que le hicimos a las personas en Twitter. Hola, Liliana, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, y pues en esta ocasión que estamos hablando de planeación del territorio metropolitano, vamos a estar también en este encuentro digital por medio de nuestro sitio web de areametropol.gov.co, lo mismo que en Facebook Live y siempre en Twitter con el numeral Diálogos Metropolitanos, para que ustedes ahí, por ejemplo, nos escriban todas sus inquietudes, porque sabemos que este es uno de esos temas que pueden generar preguntas de parte de ustedes y que nosotros las podemos compartir con las personas que nos acompañan hoy en el programa. Así que invitados y también pendientes, porque como dice Liliana, pues les vamos a compartir información de mucho interés. Bueno, y vamos a empezar con una información útil desde la Universidad Nacional en Bogotá. El profesor Carlos Alberto Patiño Villa nos cuenta y nos define desde su ejercicio de coordinación y de acompañamiento en esta construcción del Plan Estratégico Metropolitano, qué significa para él como docente y como investigador, y el aporte que se le hace a la región metropolitana. Para el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia ha sido muy importante acompañar y apoyar al área metropolitana del Valle de Aburrá en la formulación y definición del primer Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial que se hace en el país. Este es un instrumento importantísimo que la ley ha dado para el ordenamiento territorial, sobre todo después de la expedición de la ley número 1625. En este contexto es fundamental tener claro que el PEMOT busca un ordenamiento armónico
entre la, digamos, estructura del área metropolitana del Valle de Aburrá y los municipios que están ubicados en esta área geográfica del Valle de Aburrá. En este contexto, el PEMOT busca crear mecanismos de armonización, desarrollo sostenible, pero sobre todo dar las bases y las garantías necesarias para que haya un desarrollo equilibrado y equitativo entre 10 territorios integrados. Y en esta perspectiva, lo que el instituto ha trabajado es buscar un mecanismo de participación amplia, de conocimiento del territorio, de reunir la mayor cantidad de información posible que se ha logrado a través de un diagnóstico que ya quedó formulado, que ya está en manos del área metropolitana. En este contexto, para nosotros ha sido una gran experiencia, un gran aprendizaje, pero también, digamos, ha sido algo que es fundamental, y es que ha permitido crear un mecanismo que permite evaluar no solo el área metropolitana del Valle de Aburrá y lo que sucede en el Valle de Aburrá, sino también frente a las otras áreas metropolitanas que hay en el país. En esta dirección, para nosotros ha sido uno de los mecanismos más importantes de intentar dilucidar cuáles son las orientaciones que debe tener este PEMOT, qué pasa con el modelo de ocupación territorial, qué sucede con las cargas o los beneficios, qué sucede con los mecanismos de habitación que aparecen allí o con las diversas gestiones ambientales que van a, digamos, se van convirtiendo en un tema diario e importante. De alguna forma, para el instituto, esta ha sido una gran oportunidad, pero también lo ha sido para toda la Universidad Nacional, y lo ha sido sobre todo de la forma de poder saber cómo responderle de una manera eficiente y equilibrada a los ciudadanos del Valle de Aburrá. Bueno, eso es lo que nos cuenta el profesor director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y que estuvo a cargo de todo este trabajo de construcción y de acompañamiento. Este ejercicio, doctor Víctor, fue participativo. El diseño, cuéntenos un poco cómo fue el proceso, y también Alba, cómo fue el proceso, porque se podría decir, se sentaron los del área metropolitana, estudiaron unos planes, miraron y construyeron, y no, esto fue un ejercicio riguroso, juicioso, que contó con un gran equipo de profesionales bajo esta dirección desde la Universidad Nacional. Lo primero que hay que decir es que por política institucional, desde que se construyó el plan de gestión y cuando teníamos una línea transversal que hablaba de comunicación pública, estábamos obligados a que toda actuación de esta administración tenía que ser participativa. Entonces eso fue lo que hicimos con nuestro equipo técnico, como lo decía Alba ahorita, tratar de vincular la institucionalidad, pero también toda los actores del territorio que pudiesen participar. Entonces íbamos elaborando el diagnóstico y de manera paralela con los profesionales que teníamos con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional en Bogotá, y de manera paralela nos reuníamos con gremios, con asociaciones, con la academia, con actores de la planeación del territorio. Recogíamos una parte muy importante que tuvimos, lo mencionó Alba ahorita, es que recogimos todos los instrumentos de planificación que han existido, el Planea, desde la creación de la LOT, todo lo que nos dio la comisión tripartita en su momento, las acciones como Bio 2030 y todos los errores de planificación. Todo lo que había. Y todo se involucró en esa parte de asociación. Fueron más de 130 reuniones con actores de distintos sectores del territorio para poder tener el diagnóstico que hicimos, una formulación propositiva, que fue la segunda fase, y por último llegar al acuerdo metropolitano que ya hoy está en manos de la Junta y estamos en ese proceso de socialización con cada uno de los secretarios de planeación y las otras secretarías. Sí, yo complementaría en el siguiente aspecto. También hicimos unos diálogos con diferentes actores del territorio, académicos, técnicos, empresariales y sociales, sobre las problemáticas del territorio, que lo llamamos los diálogos ciudadanos metropolitanos, que se complementan con estos diálogos que se hicieron en la formulación, y los dirigió, los orientó, los coordinó Sergio Bustamante, que es un hombre que fue incluso director del área metropolitana, que se integró a todo ese equipo de la Universidad Nacional de Colombia. Y adicionalmente, todos los equipos técnicos del área metropolitana, como ya lo decía Alba ahora, de las diferentes áreas, conversando, dialogando, cruzando con otros instrumentos que ha desarrollado el área metropolitana.
y que ha desarrollado también con otros actores, por ejemplo el PONCA, ¿cierto? Como lo decíamos ahora, el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el PEGIRS, por decir algunos, el Plan de Cambio de Variabilidad Climática, cómo cruzan esos instrumentos con la formulación de este plan, que como bien lo dice Víctor, está ya en la Junta Metropolitana para su consideración y aprobación. Poniéndole un poco de nombres, Sí. estuvimos en la ANDI, estuvimos en el Intergremial, nos reunimos con las universidades, con públicas y privadas, nos reunimos con el CTA, el Consejo Territorial de Planeación de cada uno de los municipios, y logramos tener una sesión con todos los consejos territoriales de planeación de los 10 municipios del área metropolitana. Entonces cubrimos todos los actores en el territorio, no solamente para que ellos nos escucharan en qué íbamos en el diagnóstico, sino también para recoger las vivencias y las experiencias que ellos tenían en ejercicios de planificación. Bueno, y el último. Y dentro de Yo voy a pedir la palabra. De lo que se recogió, muy importante, en el trabajo que se hizo con Sergio, es que se recogió todo un acumulado de investigaciones y de estudios que hay hacia el pasado de diferentes escuelas que se han quedado engavetados, que se han quedado sin desarrollarse, sin aplicarse. Hicimos unos ejes y hemos venido tratando de integrar y articular por esos ejes, independiente de qué escuela vengan esos estudios, para que el territorio vaya también encontrando unos puntos de integración y de articulación hacia futuro sobre unos temas que definitivamente son claves en el desarrollo sostenible de este territorio. Eso es muy importante porque es valorar lo que ya existe, es no partir de cero, porque a veces los egos dicen arranquemos de cero, que nosotros nos vamos a inventar esto, y la posibilidad de decir con generosidad y humildad, hay un gran trabajo, hay un trabajo acumulado, hay expertos que han investigado y que están por ahí, que les sirven. ¿Qué se encontró, Alba? O sea, cuando se hace ese diagnóstico, se conversa, hay algunas pistas que le podamos contar a los televidentes de lo que se halló. ¿Cómo estamos en esa mirada de la planeación en los 10 municipios de manera conjunta? Sí, el primer reto, como decíamos ahorita, era articular todos los diferentes instrumentos que hemos tenido, pues que ha tenido el área metropolitana en estos casi 40 años de su desarrollo, directrices metropolitanas, Bio 2030. Entonces lo primero es armar todo ese rompecabezas de todos los instrumentos de planificación, no solo el área metropolitana, sino los que tiene el departamento, la región, los municipios, en relación con su modelo de ocupación, que es básicamente como el tema más importante del PEMOT. Entonces, cumplió ese reto, cumplido esa articulación, poner en un mismo territorio, en un mismo plano, por decirlo así, todos esos instrumentos, las decisiones que se han tomado en el territorio. En esos instrumentos, lo otro fue todo ese diagnóstico de la lectura territorial que se encontró en el PEMOT, en los diferentes líneas estratégicas. ¿Y cómo tal? ¿Estaba todo muy desordenado, muy loco? ¿Cómo más o menos es el panorama? Pues digamos que el PEMOT lo que hizo fue poner en un documento con soporte técnico las evidencias que se tenían en el territorio. Entonces, por ejemplo, hablamos de... Yo le estoy pidiendo cositas comunes para yo entender. Entonces yo voy a dar los como en ejes temáticos, como la gestión del agua, toda la dependencia que tenemos por un territorio por fuera del Valle de Aburrá. Identificamos el agua, no la generamos nosotros mismos, sino que viene de otra parte. Más del 85% del agua que consumimos en el Valle de Aburrá viene o se genera, está por fuera del Valle de Aburrá, lo cual indica, o lo que debemos hacer es conservar, preservar esas zonas, gestionar con esos territorios, con las corporaciones autónomas regionales, esos convenios para la conservación. En el Valle de Aburrá nos toca cuidar muy bien la despensa, de dónde viene el agua para garantizar que tengamos agua nosotros. Oriente y norte del departamento, para hacer esa. Oriente y norte, y nos toca entonces trabajar conjuntamente con esos alcaldes y con esas regiones para que sea un trabajo conjunto. Ya no nos toca mirarnos nomás a nosotros, que ya es un gran logro, sino que nos toca mirar más allá. Fuera de eso, Lili y Alba, lo que nos dimos cuenta es que nosotros criticamos a los municipios porque ellos, cuando están haciendo sus desarrollos en planificación o sus planes de ordenamiento territorial o planes básicos, se miran hacia adentro y tratan de solucionar sus problemas de adentro o de manejar las dinámicas internas y no hablar con sus vecinos. Y nos dimos cuenta que nosotros como área metropolitana veníamos haciendo lo mismo. También nos estábamos quedando entonces en el perímetro de los 10 municipios hacia afuera, y de ahí fue que salió uno de los principios fundamentales del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, que es la multiescalaridad. Y es que tenemos que entender que las dinámicas nos tienen a nosotros dependiendo de otras regiones y que también nosotros
les ayudamos a esas regiones con prestaciones de servicios que les prestan calidad de vida, y hay una interrelación o una dependencia mutua conjunta, que nos tiene que obligar a trabajar siempre de manera articulada. Ese ha sido su cantaleta, director. Yo a eso le tengo un nombre desde hace muchos años. Sí. Yo lo llamo el síndrome del enconchamiento de las autonomías, y hoy el síndrome del enconchamiento de las metrópolis. Claro. Todos pensamos que es solamente resolviendo los problemas internos y que todos somos el ombligo del mundo. La relación en las fronteras, si las llamamos fronteras porque nosotros creemos que las fronteras unen, integran, articulan esfuerzos, sinergias, corresponsabilidad, no los límites dividen y separan. Y esa interdependencia en lo urbano y lo rural, lo urbano y lo regional es clave. Ya nosotros no nos podemos concebir sin el páramo de Belmira, no nos podemos concebir sin el oriente, como lo estaba diciendo acá. Sin la unión. Pero ellos también sin nosotros. Y lo que hemos ratificado acá, que ya lo han expresado muchos estudiosos, es que este modelo ha sido un modelo de ocupación que concentra demasiado, y esa concentración va en detrimento del resto de las subregiones. Por eso lo que creemos y nosotros hemos venido trabajando es articulemos bien para que permitamos un desarrollo y una especialización inteligente de los demás territorios, y obviamente un desarrollo más armónico, incluyente y con más equidad y obviamente calidad de vida. Bueno, estamos conversando de planeación del territorio metropolitano, y como ustedes están viendo, identificamos que ya no somos solo 10, sino que es que nos tenemos que mirar con muchos de nuestros vecinos porque nos necesitamos. Vamos a un corte y ya regresamos. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Densurban es una herramienta que desarrollamos en la Universidad de AFIT y en Urban con el propósito de medir, dijéramos, la capacidad de carga del territorio. Y cuando hablamos de territorio estamos hablando de áreas metropolitanas, de ciudades o de barrios, en algunas dimensiones que son absolutamente claves en las ciudades contemporáneas, como el tema de la movilidad, el tema del aire, el tema del agua, el tema de la gestión de los residuos. Medirlas con una herramienta matemática que nos dé datos objetivos, pero con el propósito de anticipar decisiones, anticipar procesos que nos van a suceder, poderlos medir, poderlos mirar, y fundamentalmente que nos ayude a tomar decisiones para procesos de planeamiento. Lo que Densurban nos ha permitido ver a nosotros, por ejemplo, es que nos pone la fotografía. Si usted invierte 50.000 millones de pesos en nuevas autopistas, invierte 50.000 millones de pesos en transporte público, o invierte 50.000 millones de pesos en mejorar la accesibilidad peatonal y de bicicletas y la cultura ciudadana, los impactos de ese mismo monto de dinero son muy distintos en el beneficio, y los que mayor impacto tienen son los cambios de la cultura de la gente. Yo creo firmemente que la academia tiene una responsabilidad muy grande en ayudar a incidir en el futuro de nuestras ciudades, y no pensar únicamente desde la investigación, llamémosla pura, sino en investigaciones y soluciones que incidan en la realidad del territorio. Y eso se hace únicamente en alianzas de este tipo. Y el área ha hecho, yo creo, que una apuesta por darle seriedad y rigor a sus decisiones y desarrollar herramientas como esta, que yo creo que van a ser útiles no solo para Medellín y la área metropolitana, sino para Colombia, inclusive para Latinoamérica, para realmente contribuir a desarrollar mejores planes de ordenamiento y una mejor toma de decisiones desde el punto de vista político también y públicas. Bueno, ahí el profesor Alejandro Echeverri nos contaba, profesor Oscar, como todo lo especial que ha sido para Urban estar en este ejercicio, gracias pues al trabajo con el área metropolitana, de pensarse el territorio, de identificar esta metodología y de lograr ver hasta el 50 más o menos, como usted lo está diciendo. ¿Qué se encontró? ¿Qué hallaron ustedes en esa proyección que empezaron a hacer, pues que lograron hacer con este instrumento? Yo empezaría diciendo que tal vez una de las cosas más interesantes es ver que lo que hoy podemos hacer con esta herramienta es gracias a todo lo que se ha hecho de aquí para atrás. O sea, sin la capacidad que se ha logrado en cartografías,
sin la capacidad que se ha logrado en estudios específicos sobre la comprensión de cómo se comporta la atmósfera en el Valle de Aburrá, cómo se comporta el agua, sin la comprensión que tenemos hoy a nivel local, regional, pero también a nivel global sobre el cambio climático, cómo nos va a impactar, cómo va a impactar la resiliencia de los territorios. Esto no sería posible, o sea, sería un teniendo ejercicio, todo eso, sirve. claro, lo que permite que, digamos, hoy este modelo de capacidad de soporte de Ensurban para el Valle de Aburrá sea realmente posible y no sea simplemente un software, es que la información, el conocimiento que se ha acumulado a lo largo de muchísimos años está ahí. Y es real. Y que hay una apuesta, Ajá. porque hay una capacidad enorme pues, en academia, pero también hay una capacidad enorme en institucionalidad. Y yo quiero resaltar también que pues, esto es una deuda que tenía, yo me atrevería a decir, el país. O sea, desde la Constitución Política del 91, que pide que para poder hacer planeación eficiente se tienen que conocer las capacidades de soporte de los territorios. O sea, si yo no sé con qué cuento, si yo no sé qué es lo que yo necesito, es muy difícil como imaginarse cómo será el futuro y qué es lo que debemos como hacer. Hoy esto nos ayuda a tener una bitácora mucho más clara para seguir en el viaje. Director, eso es clave y necesitan Alba, que se vaya para el computador, que la necesitan allá a buscar unos mapas que usted nos va a mostrar mientras nosotros seguimos aquí conversando. Que se vaya por allá, que la necesitan. Todas las maromas que estaba haciendo todas usted las de por allá maromas para que atrás, usted se vaya para donde Paola y podamos mostrar unos mapas. Yo decía, pero ¿qué es lo que dice? Todas esas maromas. Estas cosas de la televisión son no muy entiende el raras. lenguaje aquí. Era simplemente que se fuera para allá a encontrar los mapas que necesitamos mostrar. Director, A ver, yo te digo, Liliana, una cosa. Este tema a mí me tiene, primero, gratamente sorprendido, porque es un instrumento que va a ser muy útil, no solo para el Valle de Aburrá, sino que estoy seguro que cuando se pueda llevar a otros lugares, teniendo esa capacidad a la que hace referencia Oscar, va a ser también muy útil para cualquier territorio del mundo. Segundo, una preocupación, y es que este tipo de instrumentos son necesarios para complementar la planificación. Realmente hay gente con mucha capacidad y con una mirada profesional enorme. Hay escuelas del pensamiento sobre los modelos de territorios y de ocupación de esos territorios. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la escuela? ¿O quién tiene la razón? ¿O es una escuela plural? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Aquí lo importante es que estos instrumentos le permiten a uno comenzar a interactuar con ese territorio, con esas posibilidades, con esas oportunidades, y creo que va a permitir hacer un mejor seguimiento a los tomadores de decisiones, a la elaboración de criterios de esos tomadores de decisiones y al control social sobre esas decisiones en el territorio. ¿cómo se conecta esto con el PEMOT, con el Plan Estratégico Metropolitano? Pues completamente. Iniciamos primero, obviamente, el PEMOT y fue que conocimos el proceso de Urban cuando estaba trabajando su programa con Envigado. Y al arrancar hay dos curiosidades fundamentales. Uno, los dos diagnósticos nos mostraron una realidad. Y es que, como vamos a tratar de ver ahorita, Aquí nos van a poner los mapas. el ejercicio de la planificación es muy distinto al ejercicio del modelo de ocupación real. Es decir, planificamos y lo que planificamos, Vaya hablando director, que explíquelo. Nosotros tenemos aquí nuestro propio guía. No, esta foto que hay acá, que están ustedes observando en la pantalla, muestra los planes de ordenamiento territorial de los 10 municipios. ¿Y cuántos PBOT hay? ¿Pero cuáles son? ¿Las rayitas verdes o el todo? Toda esta fotografía. Toda esa imagen. La mancha que se ve es el modelo de ocupación, del que presentan los planes, según los planes del básicos de territorio. ordenamiento territorial. Y los POT, Y los el planes de POT de ordenamiento Medellín. territorial. Y esta otra diapositiva. Esta otra diapositiva es la ocupación real, porque son las instalaciones eléctricas de las empresas públicas de Medellín. Si ustedes ven, hay una que muestra las dos juntas, no sé si está ahí, que muestra una con la otra. La realidad de la ocupación es muy diferente a la de la planificación. O sea, la planificación da uno más pequeña, pero la vida real es más grande. No, estamos planificando territorios que ya no existen. Que ya no existen. Entonces, Y ahí es donde yo digo que fíjate si está la otra. coincidieron los dos diagnósticos. Y es que tanto para el proceso con Urban como para el proceso del PEMOT nos dimos cuenta de que no estamos viviendo sobre la planificación que tenemos en los documentos.
lo que existe en el territorio, o sea, el modelo de ocupación real no habla con lo que se pensó desde los planes de ordenamiento territorial y desde los planes básicos de ordenamiento territorial. Pero a mí me asusta mucho eso, pues porque es que, entonces, ¿cómo estamos haciendo esos planes de ordenamiento territorial? Eso nos llamó mucho la atención. Y entonces tenemos que reconocer, como lo decíamos ahorita, que hay muchos instrumentos de planificación en el territorio, pero normativamente no habíamos encontrado, ahora la tenemos con la 1625, un instrumento que nos permita como autoridad metropolitana entrar a sentar a todos los actores y con Urban encontrar la herramienta que, como decía el director en la introducción, nos permite decir qué pasa así. Entonces, Óscar, me imagino que lo va a explicar ahorita muy bien, y esto es con el barril del LIF, y donde cada duela del barril es un componente del territorio. Y como estamos hablando de que lo que queremos es pasar del discurso de la sostenibilidad al ejercicio real de la gobernanza y de la gobernabilidad para lograr la sostenibilidad y cumplir la agenda internacional y los objetivos de desarrollo sostenible, si cada duelita de esas Ahí está su barril, profe. no logramos, si cada una de esas puesto. varillitas o de esas láminas, como se ve en la imagen, no la tenemos en un nivel suficiente para que la capacidad del barril sea la que nos garantice calidad de vida, con una sola que esté por debajo vamos a tener niveles críticos en alguno de los componentes del territorio. Si quiere, profesor Óscar, se va yendo por el vaya computador pasando para acá que ustedes mientras, nos entonces, vaya desde allá ahora. explicando ya todo este modelo pues del estudio de capacidades. Complementando lo que dice entonces el doctor Víctor Piedrahita, el tema del Valle de la Aburrá en el modelo de planificación que estamos utilizando necesita la multiescalaridad. Esa multiescalaridad es lo que tú decías ahora, nos necesitamos los unos a los otros, entonces cómo nos vemos con los vecinos de las fronteras y cómo va creciendo el territorio. Entonces calculamos que el territorio que va a ser la región central de Antioquia, sin duda alguna, con el Valle de la Aburrá en el centro, no van a ser 10 municipios, sino que van a ser 20, 30, 40, 50 municipios. Cuando uno hace ese mismo ejercicio de mirar los PBOT y los EOT y los POD frente a las instalaciones, es todavía más fuerte que se ve la desorganización en esos 40, 50 municipios del territorio del departamento de Antioquia. Para que ustedes estén conectados, estamos hablando de unos nombres que seguramente ustedes han escuchado a su alcalde en su municipio, y es lo que tiene que ver cómo planea el territorio. Y planear el territorio quiere decir en dónde vamos a poner un hospital, por dónde van a cruzar las vías, vamos a tener circunvalares o no, vamos a tener, sí, con toda la capacidad, tenemos un hospital. Es la capacidad que tiene ese territorio, porque puede ser un equipamiento como un hospital o un plan parcial, y ahí donde entra el qué pasa así. Yo quiero poner aquí tantas torres de apartamentos para poner a vivir la gente que va a ocupar esos apartamentos. Agua. ¿Qué necesito? En agua, en espacio público, en espacio para la movilidad en bicicleta, recreación, en espacio para la movilidad de los peatones, en espacio para la recreación, y eso es lo que la plataforma nos permite proyectar y mirar hacia el futuro con la capacidad de proyección que tenemos. Nosotros hemos dicho uno muy clave. Hoy tenemos 1.500.000 vehículos y ya tenemos unas contingencias. Si seguimos con esas tecnologías a la tasa que estamos ocupando en vehículos en crecimiento, 120.000, 140.000 vehículos al año, en el 2030 vamos a tener 3 millones de vehículos. ¿Soporta este territorio 3 millones de vehículos y qué tecnologías? Es un Profe, ¿soporta el territorio todo ese montón de vehículos? ¿Qué dice usted que tiene el barril ahí al ladito? No, yo voy a aprovechar un poco para mostrar y explicarle un poco a toda la gente que nos está como viendo cuál es esta aventura pues, en la que y qué es lo que podemos hacer. Y decir un poco que cualquier persona que nos esté viendo, cualquier ciudadano que quiera de aquí, de cualquier lugar del mundo, puede entrar a www.densurban.com y puede acceder a esto que vamos a ver en este momento. Pero una cosa que me parece a mí fundamental entre todo lo que se ha hecho es que hemos logrado como vernos no solamente en el tamaño que tenemos y en el tamaño que vamos a tener de la población y de las ciudades, sino que nos podemos ver también en la forma, en el cambio de la forma. Lo voy a mostrar de esta manera. Esta pirámide de población que hay aquí, en la parte, lo que aparece en este color como rosado son el bloque de las mujeres, en este color oscuro es el bloque de los hombres, lo que aparece en la parte de abajo son los niños entre 0 y 4 años, y va subiendo cada grupito de edad hasta que llegamos a los mayores. Y podemos ver cuántas personas hay de cada grupito de edad a lo largo de toda esta barra.
pero podemos ver de qué forma éramos en el año 38 y podemos ver de qué forma éramos en el 51 y de qué forma somos en el 64 y de qué forma y de qué tamaño éramos en el año 73, y así podemos seguir viendo esa información que ha estado ahí disponible. Y nos podemos ver, esto es lo más parecido a lo que tenemos hoy en el 2015, y pueden observar lo que cambia la forma. Y si nos vamos hasta el 2050, podemos ver de qué forma vamos a hacer. Y esto es muy importante porque es que las capacidades de la ciudad dependen de los ciudadanos que tenga la ciudad. Depende de, si van a haber muchos niños, pues tenemos que construir ciudades para muchos niños. Y si vamos a tener más o menos adolescentes, la estructura es un asunto fundamental. Entonces, esto es un poco la... O sea, ahí vemos toda la población, o sea, cómo vamos a crecer, cómo estamos cambiando. Exactamente, vemos la población. Y resulta que... Pero sí, como estamos hablando de toma de decisiones, lo que acaba de explicar el profesor es muy potente, porque entonces el que vaya a tomar decisiones, al mirar la pirámide poblacional, va a entender hacia dónde tiene que generar las inversiones. Hace muchos años las familias eran de 8, 10 personas por vivienda, entonces necesitaban muchos más metros cuadrados para subsistir o para convivir. Hoy ya no tenemos ese número de personas. Hoy tenemos gatos y perros. Y también podemos mirar hacia dónde va la población para saber qué equipamientos tenemos que priorizar para tener calidad de vida en nuestro territorio. Simplemente mostrar un poco en la misma línea, voy a mostrar un ejemplo para el tema del agua, que era el que estaban trayendo ahorita. O sea, hoy lo podemos ver de esta manera. Tenemos un mapa con el Valle de Aburrá, en ese mapa nos podemos movilizar, podemos ver cualquier barrio y cualquier vereda que haya en el Valle de Aburrá y mirar la información que hay para cada barrio y cada vereda. Y voy a hacer un análisis, por ejemplo, para Barbosa en relación con el agua. Podemos ver las 54 variables que se pueden analizar en todo el, digamos, que conforman ese barril metropolitano. Podemos elegir cualquiera de esas variables y voy a elegir el agua. Y voy a mirar cómo estamos en relación con el agua. Para el caso de Barbosa, en la vereda Aguas Calientes, por ejemplo, lo que dice el modelo hoy con la información disponible es que la vereda Aguas Calientes tiene dificultades de agua para todos los usos. Está en el rojo que dice insostenible. Está en esta zona rojita, pero eso lo único que significa es que ahí hay un reto. No significa que no se puede, sino nada, que es que hay un reto. No significa que no se puede, significa que tenemos una responsabilidad de actuar y que hay un tamaño y una oportunidad frente a ese problema que de alguna manera la comunidad lo resuelve. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo lo ha resuelto hoy un poco la comunidad, vía cultura ciudadana, consumiendo un poco menos de lo que digamos la norma establece como un mínimo. Y vamos a ver qué pasa con ese cambio en la cultura ciudadana, que hay un cambio absoluto. Cuando la gente en esa comunidad de la vereda Aguascalientes consume 20 litros menos cada día de agua, el efecto es que el déficit, que estaba muy alto, ahora es mucho menor, y significa que esta línea roja, que es la oferta, va a seguir disminuyendo en el tiempo porque la población va a crecer en el tiempo, pero no están tan graves. Si se mejora, pero ¿qué pasa si ponemos un poco el cambio climático en este, digamos, a rodar en este ejercicio? ¿Qué pasa si en esa vereda el cambio climático llega a los pronósticos que dice el cambio climático? Significa que van a tener una condición completamente distinta. Si yo puedo ver desde hoy, el problema que voy a enfrentar en el año 2029 significa que tengo 10 años para prepararme. Tengo dos planes de desarrollo que me pueden ayudar mucho. Dos planes porque serían dos gobiernos que los impactan. Tengo una revisión de un POT que me debe garantizar que me preparo. O sea, ya no, Alba, ya no hay excusa para decir no lo conozco, no lo sé. Exacto, ya no hay excusa y son estos dos instrumentos, pues el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial cuando se adopte, que se vuelve el marco, un marco regulatorio para
planes de ordenamiento de los municipios socios y tiene este insumo súper importante para definir las densidades habitacionales sostenibles. O sea, ¿cuántas viviendas puedo tener? Exacto, es un insumo que puede tener el PMOD también para orientar esas decisiones que se necesitan en el largo plazo del territorio. Y en el PMOD se identificaron unas estrategias. Veo que ahí está el sistema de gestión integral del agua, están los sistemas de equipamientos metropolitanos. ¿Qué más hallaron? ¿Qué va a salir en esa resolución? Pues digamos, es un acuerdo metropolitano, está en este momento, como lo dijo el director y el subdirector, está en este momentico en debate, y también en el Consejo Metropolitano de Planeación, con los talleres, con los diferentes secretarios de planeación. Todos lo están estudiando. Todos están estudiando, todos están haciendo la tarea, todos están haciendo observaciones, eso es muy importante para tener un documento completo y ajustado. Entonces, cuando se tenga esa por Junta Metropolitana, va a tener dos cosas muy importantes: el modelo, la definición del modelo estratégico de ordenamiento territorial para el Valle Aburrá, pero como decíamos ahorita, también complementado por fuera del Valle Aburrá, donde se definirán unos lineamientos que están orientados básicamente a la gestión con esos municipios. O sea, de ¿qué cómo vamos a hacer orientar con el ese oriente y con el territorio. norte? ¿Cómo nos vamos a relacionar con ellos? Como el relacionamiento. Y van a salir esas 7 estrategias que va a tener a su vez unas normas obligatoriamente generales y unas directrices para nosotros y para los municipios. Todo esto va obviamente contemplando las competencias municipales de los municipios y nosotros en nuestra competencia de armonizar el territorio y las acciones que se plantean sobre él. Ahí hay que resaltar un elemento fundamental en el ejercicio de la que podemos llamar autoridad de planificación metropolitana. Y es que las directrices metropolitanas se están entregando para la institución, es decir, no es que nosotros estemos dictando normas es solamente para ustedes mismos, es para el área. Para que los municipios tengan una carga, una responsabilidad, sino que es compartida área y territorios, y las normas obligatoriamente generales sí son esos elementos que no son negociables en el ejercicio de la concertación de los planes de ordenamiento territorial. Fundamental que entendamos que este instrumento de planificación tiene que convertirse en la ruta de largo plazo, como son los planes de ordenamiento o los planes básicos, y que estas personas que nos están mirando entiendan que si nosotros seguimos la guía de los planes básicos de ordenamiento territorial desde los municipios, los planes de gobierno y los planes de desarrollo de las administraciones, ahí encuentran los instrumentos hasta de financiación para poder lograr que el territorio sí tenga una visión de largo plazo. Dos aportes. Uno, que como lo decía Alba, miramos la parte externa, pero nosotros solo podemos sugerir la ruta de relacionamiento. Nosotros tenemos que ser respetuosos frente a esos territorios como obren y las decisiones que tomen, pero sí vamos a poner unas pautas en el diálogo, en la gestión de ese territorio. Y dos, que nos parece muy importante, es que ahí hay unos temas que no están reglados o que no están regulados a nivel nacional. Voy a decirle solo uno. A nivel nacional, para las metrópolis no está regulado en el uso del suelo todo el desarrollo urbanístico, ¿no? Cuáles son las densidades, cuáles son las alturas, etcétera. Y nosotros estamos proponiendo en esta formulación que se haga un gran acuerdo en la metrópoli del Valle del Aburrá sobre esas alturas, sobre esas densidades habitacionales, etcétera, porque el territorio lo necesita. Recuerden ustedes lo que hemos comentado acá en varias oportunidades. Muchas veces Medellín controla, se dispara en Envigado, controlan los dos, se dispara Sabaneta o se dispara en Bello. Necesitamos es que haya un acuerdo y que todos sepamos sobre ese uso del suelo, cómo tener más tranquilidad, y vamos a ver si se acepta ese acuerdo por parte de la metrópoli, que sería un modelo, ya no de una obligación que está regulada, sino de un modelo de gobernanza territorial que se llevaría a ese PMO. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Estamos en Diálogos Metropolitanos conversando de la planeación, cómo hacer la planeación de este territorio en el Valle de Aburrá. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Bueno, y como cada semana hicimos una encuesta por medio de nuestra cuenta de Twitter. Esta vez le preguntamos a todos los televidentes qué tipo de espacios necesitamos aumentar en el Valle de Aburrá, y dimos 4 opciones: más espacio público, más centros de educación, más centros de salud o más vías. Estos fueron los resultados. Un 31% pide más vías, un 28% más espacio público, 23% más centros de salud y finalmente un 18% más centros de educación.
Claro, ahí identificamos un asunto, profe, que no coincide con lo que estamos estudiando y es que la idea es no tener más vías. Pero, ¿por qué esa insistencia, director, profesor? Es como un imaginario, es una creencia. Porque nosotros construimos un territorio muy en la ruta del desarrollo americano, del modelo de los Estados Unidos, que es un territorio que se construyó donde el vehículo es el rey. Y ese tema de que el vehículo es el rey, a uno le impacta mucho ir a municipios, no solo el Valle de la Aburrá, sino el propio departamento de Antioquia. Todo el inmenso espacio que hay y los encierran en un espacio pequeño y no dejan sino vías para los vehículos. Así que creo que gradualmente se ha ido cambiando. De pronto no es tan alto, pero sí gana el tema de las vías. Nosotros venimos desatrasando el territorio en obras de infraestructura para la conectividad, pero creemos que esa no es la ruta, porque todas las vías que uno habla van a tener más vehículos y siempre la congestión va a ser igual. Lo que hay que buscar es cómo hay vías para todos, para que unos utilicen el transporte público, otros el vehículo particular de forma responsable, compartida en la medida de las posibilidades, otros puedan ir en bicicleta, otros puedan ir caminando de forma segura. Y es el modelo que venimos buscando en este PEMOD, por ejemplo, en el tema de que no se sigan fragmentando los ecosistemas, sino que podamos encontrar más bien la regeneración de los ecosistemas urbanos alrededor de este proceso de planificación. Víctor. La respuesta totalmente coherente con el sentir, pero no coherente con la realidad de lo que necesita este territorio, que más que un valle es un cañón estrecho. Es una coca. Donde la cantidad de población tenemos que aprender a convivir, ahí ya estamos hablando de convivencia, y de construir maneras de convivir en términos de sostenibilidad. Yo me sumo en la encuesta a la segunda. Tenemos un déficit de espacio público gigante. ¿Y eso lo encontraron ustedes en el diagnóstico? Sí, total. Y la gente yo creo que con el tema de las contingencias ambientales ha ido entendiendo por qué es que es necesario tener más verde, tener más árboles. Estamos en un promedio de 3.1 metros cuadrados por habitantes y la Organización Mundial de la Salud habla de 15 metros cuadrados por habitantes en espacio público, y cuando hablamos de espacio público verde efectivo habla de 10 metros cuadrados por habitante. Una cifra ahí que le complemento: hay un vehículo por cada 3 habitantes y no hay medio árbol por cada 3 habitantes. Y tenemos la contradicción que hay que autorizar talas y hay que autorizar espacios que se deben liberar para nuevas construcciones y para proyectos que hay en el Valle de Aburrá. El desarrollo se tiene que dar, pero se tiene que dar organizado, pensando en la sostenibilidad, que esa es la potencialidad que tiene la herramienta que tenemos con Desurban. Y tenemos que recordarle a los televidentes, recuerden que la pirámide de movilidad se invirtió. Yo le estaba diciendo aquí tras de cámaras al director, el 17% de la población del Valle de la Aburrá, el 17% de la población tiene el 68% del parque automotor. Ojo, solo el 17% de la población tiene el 68% del parque automotor. O sea, muy poquitos tienen muchos carros. En muy poquitos está concentrados los carros. Para ese resto de población, que es 83% de la población, es que tenemos que garantizar un servicio de transporte público eficiente, espacio para que se muevan en bicicleta, espacio para que caminen. Es el 83% de la población la que está también demandando esa necesidad en la movilidad. Bueno, nos quedan 3 minutos. Alba, ¿qué quisiera usted dejarle a los televidentes en relación con este plan estratégico? Bueno, no, pues este es, como decía ahorita, el instrumento rector que nos da la ley y que servirá de base para la armonización de los planes de ordenamiento territorial. Lo importante es que es una norma general que los municipios, cuando formulen a cabeza del alcalde municipal las revisiones, cuando emprendan las revisiones de sus planes de ordenamiento territorial, deben armonizarse con este instrumento. Entonces, en esa medida es muy importante para los municipios, para los cabezas de decisores, pues los que toman las decisiones, para que lo tengan en cuenta, y probablemente pues ya en muy breve estará adoptado y estará publicado en la página para el conocimiento de todos. Bueno, profesor Oscar. Usted se quedó con ganas de mostrar un montón de diapositivas, el barril, los residuos, todo lo que podemos mostrar. Vamos a tener mucho tiempo y otro espacio seguramente, sí. No, simplemente decir que estamos cambiando afortunadamente la idea de que mejorar la capacidad de las ciudades es mejorar las capacidades físicas de las ciudades. Y que estamos avanzando en comprender que las capacidades de las ciudades son las capacidades de los ciudadanos, es la inteligencia de los ciudadanos y la inteligencia de los tomadores de decisiones.
y que eso es realmente lo que nos permite elevar las capacidades de las ciudades. Terminar diciendo pues que si uno tiene herramientas que le ayudan a hacer el trabajo de una manera mucho más efectiva, el error que uno no puede cometer es no usar las herramientas, y ese es un poco pues claro, ya no podemos el decir no teníamos información, sí la tienen y se puede usar esa información. Sí, el Valle de Aburrá y el área metropolitana creo que han construido un acervo enorme como de herramientas que nos permiten seguir con decisiones mucho mejor informadas hacia adelante. ¿Todo estará en esa data libre, director? Sí, estará y en la plataforma, que me parece que es muy importante para que los ciudadanos tengan acceso. Obviamente en este momento se está definiendo. Pues yo diría que aquí hay un ejercicio que termina sintetizando lo que es la Escuela de Ecología Urbana. Una universidad privada como la Universidad de AFID, una universidad pública como la Universidad Nacional de Colombia, una autoridad ambiental como nosotros y planificación y movilidad, pero también los municipios y los diferentes actores del territorio alrededor de objetivos y propósitos de desarrollo sostenible. Creo que eso es lo que hace que se siente a dialogar el territorio sobre ese largo plazo, construyendo otros instrumentos desde la gobernanza metropolitana. Bueno, aunque estos son temas a veces difíciles de entender, de comprender, de meterlo en nuestra cotidianidad, hemos hecho un gran esfuerzo para que al menos quede la idea en su casa, en su sitio, en su espacio de investigación, en su grupo social, que planear el territorio, es decir, el espacio que yo habito, que yo quiero, que disfruto, es muy importante. Hay que saber qué pasa ahí, cuánto más nos cabe, y ustedes lo saben por su experiencia cotidiana. A veces tenemos una casa de 2 pisos y pensar en uno tercero y dice, no, es que no podemos, porque es que no lo soporta. Eso mismo pasa con todo el territorio. Hay cosas que ya no lo soporta, que no pueden, y hay muchas necesidades vitales como el aire, como el agua y el manejo de los residuos sólidos que debemos ponerle mucha atención. Gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar ahí pendientes de este diálogo metropolitano que nos da herramientas para entender el territorio que habitamos.